que se ponga en consideración, en primer término, los siguientes órdenes del día. Que se aplace el tratamiento del resto de los asuntos que figuran en la convocatoria en la sesión especial, con preferencia para una próxima sesión. Hagan ustedes el plan de labor, pero por favor tratemos los temas. Se negaron a hacer la sesión de la semana anterior y ahora vinieron con la sesión de consenso en donde solamente se tratan los temas que ustedes quieren. Quiero hacer una consulta al senador Cornejo, que es el que hizo una moción de orden. Si usted quiere dejar afuera el dictamen 650, que es el de alcohol cero, yo no sé si la gente que está acá, que es víctima de accidentes de tránsito por uso de alcohol, abuso de alcohol en el tránsito, entiende esta discusión. El dictamen 645, que es el certificado único de discapacidad, para que la gente tenga que ir una sola vez a hacer el certificado de discapacidad. ¿En serio quieren hacer eso? ¿Quieren quitar la orden del día 754? ¿Que es para que los jubilados y jubiladas no hagan más la fe de vida? La orden del día 643, que es para que los trabajadores y trabajadoras de la salud no paguen impuestos a las ganancias o las horas extras por las guardias. Quieren quitar el orden del día 638, que es el reconocimiento de la lengua de señas. Recuerdo que el senador Cornejo, tal cual usted había planteado, que el orden del día se cierra con la convocatoria a sesión especial. Quiero poner a consideración el pedido de apartamiento del reglamento que, conforme al artículo 224 y subsiguientes, requiere una mayoría agravada que es de 2/3 partes. Hay una mayoría que solicita una moción para alterar el orden del tratamiento. Y hay una mayoría circunstancial, que hoy puede darse y mañana que no, que indica que el resto de los temas se traten el 13 de abril. Lucio desde un primer momento nunca lo politizamos, jamás. No tiene bandería política, no tiene ideología, porque mi nieto no sabía votar. Nos vamos con mi señora muy amargados, muy tristes. ¿Qué cambiaría la ley, Lucio? ¿Qué cambiaría? Muchísimo. Que no lo sigan matando a las criaturas, que no las sigan maltratando y vulnerando sus derechos. Mucho cambiaría la ley. Tendría que haber sido aprobada hoy. Les pido a los senadores que se fueron que tengan un poco de humanidad, porque parecía que no tenían corazón, que era un cuerpo con cabeza sin corazón. Les pido que tengan corazón, se sienten y voten. Y a los senadores que se quedaron, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando en horario especial Desiguales por la televisión pública. Va a ser muy interesante mañana hacer el ejercicio de ver en la tapa de los diarios qué lugar va a tener lo que se ha denominado escándalo en el Senado. ¿Por qué? Porque la lectura de lo que ocurrió parece ser la lectura que hicieron en las distintas bandejas del Senado de la Nación las familias o quienes estaban allí presentes interesados e interesadas en que se voten esas leyes que le cambian la vida a la gente, que impactan en la vida cotidiana de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, si no aparece o aparece en los portales de internet de los principales medios de la Argentina, en 10º lugar, en 7º lugar, no aparecen los grandes titulares, habrá reconocido la oposición que esta vez buscar la tapa de los diarios en vez de protagonizar un voto para una ley de estas características salió mal. Va a ser muy interesante hacer ese ejercicio. Hola, Lu. Hola, Pablo. Ay, qué triste la verdad, ¿no? Porque estamos en un año electoral y mirá que en programas como Desiguales nos esforzamos mucho en intentar bajar la política al llano, entender por qué nos tiene que interesar que funcione bien la justicia, por qué un juicio a una corte que es injusta nos tiene que interpelar como ciudadanos. Ahora, uno ve lo que pasó hoy en la Cámara de Senadores y dice, y claro, con razón la política no está dando soluciones. Con razón gran parte de la población dice, ¿qué me importan los políticos? Si no piensan en nuestros problemas.
Lo decía recién la senadora de Tulio. Hoy se iba a votar por la ley de alcohol cero al volante. El certificado de discapacidad para que no tengas que ir a demostrar todos los años que sos ciego, por ejemplo. O que te faltan 2 brazos. Digo, para que no tengas que ir a demostrar todos los años con exámenes médicos que tenés una discapacidad de por vida. ¿Tanto costaba votar eso? ¿Cuánto te saca de voto o te da de voto una ley como esa? Si no es en pos de una parte de la sociedad que necesita que la política le cambie la vida. La verdad, encima que hagan esto, en un 2023, pienso, 1, o la orden venía a otro lugar, Bueno, en el que caso, no es el en el caso recinto. del alcohol cero, el lobby de los bodegueros Por es eso muy digo, fuerte, ¿no? o la orden venía a otro lugar, o creían que a costa de cualquier cosa, el titular, el kirchnerismo perdió, garpa más. Me parece que hoy no le salió bien. Hoy de verdad creo que dieron un pasito fuera de la línea. Bueno, insisto, va a ser muy interesante ver cuánto se consigue, pero se sigue lastimando la política, ¿no? Como herramienta para transformar la realidad. Después la lectura de los detalles queda muy lejos. Vamos a charlar en un rato nada más con el Vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo. Ya está en los estudios de Desiguales. Hay de todo para charlar con el Vasco, porque Flor lo va a introducir. El número de pobreza que se conoció hoy, lo que tiene que ver con las ganancias de las empresas, ni hablar del viaje a Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. Así que largo y tendido charlaremos con el Vasco. Sí, se presentó también Argentina 2030. Hay números de la macro y de la industria, son muy importantes, pero contrastan con lo que nos va a contar Flor. Y atención con el tema de nuestro segundo living. Tiene que ver con algo que pasó en la provincia de Mendoza. Es muy, pero muy grave. La legislatura de Mendoza hizo una declaración en la que niegan que el pueblo mapuche es preexistente a la conformación del Estado Nacional Argentino y que no son parte de lo que hoy se conoce como el territorio argentino. ¿Para qué? Para despojarlos de derechos. Es muy grave, insisto, hay negacionismo, hay fascismo en el medio. Parece no haber prendido las suficientes alarmas. Vamos a charlar con nuestros compañeros. Arrancamos con el señor Pablo Ibáñez. Saludamos a Néstor y a Flor, por supuesto. ¿Cómo andan? Muy bien. Para que nos cuentes un poco qué viste vos hoy en el Senado Nacional. No, me parece que hicieron una introducción correcta. Yo siempre me gusta creer que las herramientas que permite el debate legislativo, usar el quórum para habilitar cuando tenés mayorías o usar el quórum para no permitir la sanción, son herramientas que permite la dinámica. Sí, claro. Ahora, también es cierto que después uno tiene que dar explicaciones y en todo caso cuando usa esas mayorías en un objetivo propio tiene que explicar por qué y en todo caso pagar el costo de eso. Yo me voy a detener. Hoy hablé con mucha gente del Senado, del oficialismo, de la oposición y había una primera explicación que tenía que ver esta intención de alguna manera Juntos para el Cambio de decir, bueno, le arrebatamos las mayorías, ahora podemos nosotros de alguna manera disponer la dinámica del funcionamiento. O sea, que se discute y que no hoy. Había una canción, seguramente Flor se va a acordar, que decía, nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Sí. Me hace acordar a una pelea de adolescentes, bueno, ¿no? es una lógica que también vale en la política. Yo por eso digo, para desdramatizar desde ese lugar, porque después, como ustedes decían, también es costo que paga la política cuando prioriza cuestiones de esta mezquindad con objetivos o con leyes que son absolutamente imprescindibles. Ahora, me parece que hay 3 matices. Un matiz que tiene que ver con esa cuestión de nosotros tenemos números, yo dispongo qué se discute y qué no. Hago valer ese número. Sí. En ese proceso me parece que se mezcló también intereses particulares. Porque en la reunión de labor ayer hubo 3 senadores. La reunión de labor es donde se ponen de acuerdo donde qué se temas ponen van a tratar. los referentes de todos los bloques. Entre ellos, Juan Carlos Romero de Salta, que tiene un bloque, y Alfredo Cornejo, que es presidente del Interbloque, dijeron que no estaban dispuestos a votar a que se incluya en el temario alcohol cero. Sí. ¿Por qué? Por el lobby De las de bodegueras. la empresa, de las bodegas, de la industria vitivinícola. Sí. También hay una razón, pero de hecho esta ley estuvo impulsada por el radicalismo desde la Comisión de Transporte de Diputados. Risotti, un diputado de Morales. Es decir, no excede en el caso particular de alcohol cero ese planteo. De hecho, hubo una discusión. Los lobbies y las provincias siempre son transversales, Pablo. Exactamente. Siempre. Pero ¿qué quiero decir? Después iba a haber una presentación pública de los senadores por este motivo y no se pudo porque evidentemente en esta actitud parece que se priorizó el interés de algunos senadores
por los de otros. Lo que subyace de fondo es que no tiene explicación objetiva. No. Porque es cierto, no tiene costo fiscal, puede tener un pequeño costo fiscal, por ahí el Vasco nos corrige, lo de los trabajadores de la salud con el tema de ganancias, muy menor. Ganancias en horas extras. Lo otro es además, meramente operativo, sin costo fiscal, facilitar cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de vecinos, de gente. Entonces no había ninguna razón, más allá del interés específico del pulseo de mayorías y minorías, que explicaba. Pero ahí tenés, esta Pablo, algo conducta. que decía Lucila recién. Si, aunque sea un sector de la dirigencia política, pierde dimensión del contacto que esto tiene o el impacto que tiene sobre la vida real de la gente, es que ya perdiste un montón, porque nadie hace el cálculo, no era tan difícil hacer el cálculo de que las familias vinculadas a las violencias sobre las infancias, que las familias vinculadas a personas fallecidas en accidente de tránsito, etcétera, etcétera, jubilados y jubiladas por el tema de es más, Pablo, la fe de vida. En esos dos casos se Sí. convertía en ley hoy. Claro, Con lo sí, cual claro. estaban en el recinto. Diferente a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, que Está bien. necesitaba otro recorrido. Yo por eso me Ni siquiera detengo. les importó Está bien, lo pero que que yo podían digo llegar a es- declarar después. Pero en el momento en que se pierde noción y contacto de que una acción política importa más lo que vos puedas decir que perdió el oficialismo en la tapa de los diarios o eventualmente que le haces el juego a un lobby y eso no paga costo, es porque de verdad ya se perdió mucho terreno respecto de la representación. No, absolutamente. Porque después también empiezan a jugar relaciones internas, de quién maneja el bloque, quién dispone cuándo se para o no se para el bloque. Hay cuestiones de esa naturaleza. Sí. Hubo algunos senadores del Frente de Todos que apenas terminó la sesión, se fueron porque si se quedaban había... Luis Juez De Córdoba. se queda, para entender la dimensión de algunas cosas, Sí. se queda en el recinto pidiendo hasta que no se vaya Vigo, yo no me voy. ¿Quién es Vigo? Es la mujer de Juan Schiaretti, que es el espacio que compite con Juez por la gobernación de Córdoba. Entonces, Están en otro juego. estaba están en diciendo otro Juez, juego. hasta que no se levante Vigo, decir yo no voy a quedar yéndome porque Vigo si no me va a pasar la factura en Córdoba que yo me Mira, levanté. nuestro productor Se nos tuvo- dice, están en la chiquita. Puede ser Pero que sea claro la que es chiquita, así. pero en lo que tiene que ver con lo que ve la población en un día como este, Por supuesto. están en la de ellos. Que yo no Sí, sé si es claro. chiquita o grande, porque Es seguramente la de para ellos. algunos sea muy grande. Está muy Es bien. la de ellos, no es la de la agenda, ni siquiera te digo de la agenda de la gente, es la de la agenda de sectores que están pidiendo cosas muy Sí. puntuales, Exactamente. muy particulares, sectores que tienen voz en los medios de comunicación, no les importa, sectores que tienen voto, eso ni hablar, están en la de ellos. Y eso en la política argentina a mí me preocupa, la Pero verdad. No, bueno, pero esa es la consecuencia después, niveles muy importantes de la sociedad que descreen de la política. Obvio. Claro. Y digo, voy a tratar de ser para no subirme solo, es una acumulación de episodios, porque quizá en estos momentos, afortunadamente, como hay mucha desconfianza y mucha poca credibilidad sobre el Congreso, mucha gente ni siquiera se haya enterado, no se haya detenido a ver qué pasaba, porque ya de manera preexistente hay muchos que suponen que el Congreso no le va a resolver problemas. A eso me refiero. Sí, pero- pero es la sumatoria No sé, de elementos. Pablo. Mira, Sí. pero hay algo que mencionaba recién Caruso que me parece importante. Hoy anticipaban algunos diarios de comunicación, como Clarín, por ejemplo, se viene una nueva frenada al avance kirchnerista en el Senado. Tal cual. No te contaban qué ley se iba a votar, por qué importaban esas leyes. Lo que te contaban es que otra vez Juntos por el Cambio iba a tener el poder de bloquear la agenda kirchnerista, Sí. sin decirte qué era de acuerdo y qué tipo de leyes eran. Mañana habrá que ver cómo lo titulan. No solamente en qué lugar del diario lo cuentan o de qué manera Sino de lo qué cuentan. manera, claro. Claro, ¿de qué manera lo cuentan? ¿Qué te dicen sobre lo que Sí, ocurrió yo en no la sé si el jornada de cálculo ayer? está bien, porque el caso Lucio es un caso que ha sido muy conocido y su abuelo y su abuela están muy presentes en la agenda en general. Pero quiero decir algo, no es neutral la apatía por la política. No, pero por Hay supuesto sectores que se benefician Claro que con la sí, desconfianza obviamente. respecto a la política y después nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas. Digo que hay un juego en esa acción. Obvio. Y hay hasta cierta, por ser modesto, cierta precariedad en la interpretación de cuáles son tus prioridades, de que estás en condiciones dispuesto a hacer lo que sea en pos de demostrar que una mayoría circunstancial válida, absolutamente válida, porque ninguno de los senadores que se quedó o se fue tenía una pistola en la cabeza, porque es correcto, porque cada uno tiene autonomía, puede hacer lo que quiera, pero debe en todo caso correr con los costos que significa Obvio. Sí. esa acción. La explicación hoy dentro de Juntos para el Cambio era, Que se hagan cargo. fue un delirio. Digamos, no La tiene- lectura dentro de Juntos por el Claro, Cambio decía, es crítica. Era
apuntaban a... No de la de Cornejo, apuntaban digamos. a Cornejo, Claro. Naidenov y Losada, que son las autoridades de alguna manera del interbloque. La pareja además, ¿no? Claro. Dato adicional, Dato. No tiene que ver No con, opinión. con el funcionamiento. Explicando eso, porque de alguna manera también juegan las posiciones locales hacia adentro. La vieja historia de halcones y palomas, Ujú. que también juega Claro, se están hacia demostrando adentro. cosas entre ellos Están también, sí. midiéndose todo el Tremendo, tiempo Tremendo. este fenómeno y también la intervención. Tampoco, para entender, hoy lo recordaba para redondear, cuando se arma el bloque Unidad Federal, Sí. que son 4 senadores que salen de los 2 bloques del Frente de Todos, que ya se habían separado, la presunción era, van a terminar siendo unos socios cama fuera del Frente de Todos. Bueno, hoy fueron socios fundamentales de Juntos por el Cambio, porque también se levantaron Claro. y también estuvieron de acuerdo con Juntos por el Cambio en la temática de los temas que querían no tratar. En un rato se mete Pablo Ibáñez en un dominó. No ahora, déjalo en pie. Entiendo ahora. Déjalo en pie. ¿Por qué No, tiene no, un no, dominó? me tienta mucho hacer Sí. así. Pero no lo voy a hacer. Lucila, No lo voy a hacer por ahora. por ahora. Por ahora. Esto Bueno. es todo Un ratito- Juancho Agosto. Es todo producción Juancho Sí. Agosto. Quiero decir que si nos preocupa tanto esto es porque la política es el instrumento para resolver ciertos temas muy importantes como los que mencionábamos recién, pero uno fundamental que tiene que ver con la distribución de la riqueza que se genera, es decir, con la pobreza. La mala distribución, la desigualdad genera pobreza. Uno de los datos del día, un dato realmente muy, pero muy duro, Flor. Así es, sí. Y un dato que se da, el dato que se dio a conocer es el dato oficial del INDEC para lo que fue el segundo semestre del 2022. Es decir, ¿qué pasó con la pobreza a fines del año pasado? Hoy, si quisiéramos saber, hay algunas estimaciones, pero el dato oficial del INDEC es para fines del año 2022. El dato te da un aumento de la pobreza y lo llamativo es el contexto. Es la primera vez del siglo XXI que aumenta la pobreza en un año donde te creció el PBI per cápita. Digamos, Ya te digo, Vasco, pregunta para vos. Ahí vamos, Vasco. Ahí vamos. Prepárate, Vasco. Bueno, y preparamos también los datos para conocer, por un lado, ver qué pasó con la evolución de la pobreza desde el 2019 para acá, digamos, desde que asumió el Frente de Todos, el piso que dejó el gobierno anterior, 35,4%, fue creciendo, los mayores picos los ves en el año de la pandemia, Claro. 2020, luego venía 3 semestres consecutivos a la baja, pero mira, fines del año anterior, entonces, vuelve a crecer y se posiciona en 39,2% y ves que está muy cerca de lo que fue el 40%, por ejemplo, del año 2020. Es decir, año de la pandemia, en un año 2022 que fue totalmente distinto al año de la pandemia. Digo, no tenías más cuarentenas, tenías actividad económica. De hecho, bueno, si podemos mostrar en la siguiente los datos concretos que dio a conocer el INDEC, qué pasó con la pobreza, ahí lo vemos, reiteramos, 39,2%. El dato que siempre mencionamos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Y ahí Este número es terrible. 34%. 54. 54. Sí, Es decir, niños y niñas hasta 15 años. sí, más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres. Empezás Y- a jugar el partido perdiendo 3-0 con Claro, eso, sí, ¿no? porque, bueno, es muy trillado decirlo, pero es el futuro. Claro. Es así. Y después la indigencia, ahí tenés una leve baja, se posicionó en el 8,1% y se explica por qué a fines del año pasado hubo ayuda social, hubo algunos bonos. Lo otro que les quería mostrar es el contexto económico, porque decíamos, un nivel que lo es parecido al año 2020, año de la pandemia, pero mira, en un año donde te creció el PBI 5,2%, te bajó el desempleo, lo tenés en 6,3%, es un nivel bajo, muy bajo. bajísimo, te diría del más bajo casi del siglo XXI. Pero, ¿qué pasa? Tenés una inflación muy elevada, inflación récord del 94,8% y con esta inflación todos los ingresos de la gente más vulnerable, por ejemplo, los salarios precarios, sin sindicatos, la UH, las jubilaciones, no logran empatarle a esa inflación y eso entonces es lo que ocurre y por eso se da este aumento de la pobreza con este contexto económico. Sí, quiero sumar que el desempeño de las empresas más importantes durante el 2022, corregime Flor, fue al alza, es decir, las ganancias. El resultado de lo que les ingresó, de lo que les quedó después de que tenían que hacer, de pagar sus gastos y el ingreso.
Y ese es un dato también, porque si vos te preguntás dónde está esa diferencia, ¿dónde está eso que creció? Está ahí. Creo que tenemos algún dato Sí, tenemos sobre algunos esto para datos, compartir. digamos, varía mucho por empresa, pero lo cierto es que este es un análisis del Centro CEPA. Trajimos algunos casos, Sí. pero si vemos, hubo algunas empresas, por ejemplo, Ledesma, seguro la conoces, del azúcar, que en el 2022, esto es parte, porque algunos balances todavía no están cerrados, pero tuvo un resultado operativo, una ganancia de 76 millones de dólares, que es una variación de 59%. Sí. Aluar, otra empresa, 248 millones de ganancias, también una variación muy fuerte. Arcor, la alimenticia, 166 millones de dólares de ganancia, 4% de variación, es decir, todas crecieron en su rentabilidad, y la Anónima, un supermercado también muy conocido, también con un muy buen año. No está hecho a propósito, pero justo son 4, ¿no? Del grupo de vivos que se la llevaron todos. Bueno, lo cierto hay es que más, ¿no? No son estas 4, pero sí, justo quedaron trajimos 4 vivos. ejemplos, y también de alimenticias, porque es un poco lo que explica todo esto. Pero lo cierto es que esto ocurre porque la macro está muy desordenada y se dan todos los incentivos para que las empresas ganen mucha plata. No es que es culpa de que estas empresas ganaron mucho, entonces aumentó la pobreza. Digo, también hay que entender eso. Bueno, se repartió mal, ¿no? Claro, el tema es ese. Creció el país, pero se distribuyó mal, y todos los incentivos macroeconómicos están tan desordenados que pasan estas cosas. En algún momento se decía, el Vasco se va a acordar, el hambre es un crimen, era una consigna. Fue una consigna muy importante durante la década del 90 en nuestro país. Y si vos tenés país que en términos macroeconómicos o económicos crece, y vos tenés empresas que se llevan mucha guita a fin de año, y tenés más pobreza, hay un crimen en el medio. En algún lugar se está cometiendo un crimen, y es el Estado el que tiene que intervenir para resolverlo. Vamos con nuestro Dale, vamos con el invitado. Vasco, sí. Dale, a charlar de esto. Estamos con Ignacio, el Vasco de Mendizábal. ¿Cómo va, Vasco? Bien, lindo día para venir, ¿no? Pues- Bueno, pero te No, agradecemos primero por el horario, que hoy estamos en horario especial, y porque además siempre das No, muy explicaciones en lindo. momentos donde muchos no quieren dar explicaciones. No hablo solamente de propios, sino de ajenos, ¿no? En días como este, bueno, dejemos que pase un poco el ruido. A ver, yo hablé con Vicky Tolosa, y bueno, por supuesto que estamos dolidos, ¿no? Dolidos en cualquier persona que actúa en política y tiene como finalidad precisamente buscar, en definitiva, que la gente esté mejor, hoy está mal. Lo que esto no te quita fuerza para saber que te tenés que ocupar más de este tema. A la pobre Vicky le toca atender y contener el hoy. A mí me toca la solución de fondo de este problema a futuro, ¿no? Que es con el crecimiento, porque la única forma definitiva que salís de esto es saliendo de estos modelos primarizados. Ahora, Vasco, te voy a hacer una pregunta que quiero que la entiendas de manera... muy al tuyo también de la distribución del ingreso, no le escapo. No, pero de una manera muy respetuosa te lo planteo. Crecimiento que no termina de llegar a donde tiene que llegar, ¿no es una apuesta a una suerte de derrame con cara más linda, un derrame progresista? No, yo creo que eso hay que corregirlo. Florencia Barragán te acaba de decir algo muy claro. La economía está desordenada. Lo sabemos todos. Y nadie quiere tener 7 tipos de cambio. Nadie quiere tener una brecha. Nadie quiere tener una sequía que te llevó 20.000 millones. O el año pasado que tuvimos récord de exportaciones, también de importaciones. Y tuviste una crisis que te llevó 5.500 millones. Se te desordenó la economía. Los precios relativos están desordenados. Aparte, es como no ver una vaca en un baño. Si tenés este nivel de crecimiento, tenés este nivel. Mirá de lo que se recaudó de impuesto a las ganancias, las empresas lo han ganado. Quiere decir que tenés que reordenar esa economía. Hay cosas que no vas a ordenar por el mercado. Muchas de las que vos nombrás ahí son el problema de los precios difundidos, son monopólicos. Te manejan ¿Qué el es un mercado. precio difundido? Aquel que le pone el precio al resto de la cadena. Si vos fabricás acero, ¿no? Y estás solo, en el precio del acero solo competís con lo importado. Pero toda la cadena que depende del acero, la metalúrgica, la industria naval, parte de un precio muy alto comparado internacionalmente. Esto hay ejemplos muy concretos. Sí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir precio difundido? Lo difundiste a toda la cadena queda descolocada. Estaba Aluar en esa lista, ¿no? Aluar también, Sí. pero Aluar, bueno, sí también. Porque Aluar tiene un porcentaje muy importante de la exportación, ¿no?
Quiere decir que el mercado interno también es casi monopólico, pero él es más lo que exporta. Entonces esto hay que ordenarlo, así no puede seguir. ¿Y cómo, Vasco? Primero estabilizando la economía, donde vos tenés claridad, ¿viste? Cuando vos te desorientás y no sabés qué es caro y qué es barato, porque ¿viste? Llega un momento Eso es lo que está ocurriendo ahora. que perdés la relación de los precios, todo. Bueno, lo mismo está pasando en la economía. Yo traigo un mensaje que hoy lo charlamos con vos. Cuando nosotros en el mes de agosto nos hicimos cargo de la conducción económica, el mes de julio había sido terrible. ¿Por qué? Porque eran los peores pronósticos. ¿Te acordás? Que nos íbamos al default en pesos, a la devaluación brusca, no teníamos reservas, el dólar estaba en 3.50, camino a 400, sí. Lo peor. Y en lo político se hablaba de una asamblea legislativa. Asamblea legislativa, algunos dijo, bueno, de todo. ¿Qué pasó? Y ahí lo tengo consciente, porque yo soy industrial y lo padecí con mis proveedores. En ese estado de cosas, vos no podés fijar precio. ¿Cuánto vale algo? No sabés si crees en ese panorama. Claro. Entonces, ¿qué hizo la mayoría de la gente? Muchos no te entregaban, entonces te mandaban el remito sin precio. Otros se cubrían, muchos, por las dudas. Le pusiste un sobreprecio enorme. Después no pasó nada de todo lo que pronosticaban. Y esos precios no se retrotrayeron. Y eso tenemos que saber dónde están y no hay un aporte. ¿Por qué? Porque está quien te dice, en una situación normal, un empresario trata de vender al mejor precio que puede. Pero no estamos en una situación normal. Y muchos de nosotros, los empresarios, en la crisis del 2020, la sociedad nos rescató. Nos dio moratorias, no bajó los impuestos, no nos aumentó tarifas, hasta nos pagó los sueldos. Y hoy estamos vivos. Es cierto, con esos 30.000 pymes vivas crecimos al 10,5% y tuvo la contraprestación. Pero hoy tenemos otra obligación. Hoy no puedo aplicar la norma de que tengo que vender todo lo que tengo que subir los precios, todo lo que el mercado me permita. Yo entiendo que, salvo algunas situaciones monopólicas, en general hay gente que no lo hace de mala leche. Lo hace creyendo de buena fe que no le va a llegar para reponer. Sí, pero mira, el empresario nacional, pues también es que es importante que nunca se habla, el único país que no se habla es la diferencia y el rol del empresariado nacional contra las empresas extranjeras. Sí. Porque el empresario nacional, como vos decís, no tiene espalda para aguantar un tema. Una empresa extranjera puede esperar, es más, se lleva la producción a Brasil porque tiene la misma marca, hay muchas, que vos ni te das cuenta dónde se fabricó ese nugget de pollo. Tenés que ver así chiquitito, dice industria brasileña. Entonces vos llevas la producción a donde te es más barato. Se cae el nacional porque no puede aguantar y el otro se te quedó con el mercado. Esto pasó en la década del 90, la enorme desnacionalización del aparato productivo, pasó en el sector financiero. Argentina en los 90 llegó a tener la desnacionalización del sistema financiero más alta del mundo. Casi el 65% de los depósitos estaban en manos extranjeras. El que le seguía a nosotros, 16 en el mundo, claro, para que vos te des cuenta a dónde te llevan las crisis. Entonces tenemos la economía desordenada. Por eso que vos un poquito hoy te reíste cuando hablamos del 2030, ¿no? que es un plan que ayer conté. Pero tiene mucho que ver en la crisis cómo vos resolvés la salida. Porque si vos la querés construir en una salida equilibrada, con pasaje al desarrollo, que no termine la crisis en la desnacionalización completa de la economía argentina, tenés que ahora en la crisis tomar esas medidas. Ahora, o la oposición te diría, en la crisis hay que tomar otras medidas, que son darle un torniquete y ya que las cosas están tan desordenadas, ordenar de una manera brusca. Es lo que se pide o es lo que se busca. ¿Querés que mire el ejemplo de los pues ya lo hicieron, ¿eh? No es que no lo hicieron. En el año 2000 la Alianza, Patricia Bullrich y todo, ¿no? Sturzenegger, López Murphy, fue por ese camino. ¿Y qué le dijeron a Machinea? 2 temas, baja salario, ¿te acordás de la tablita? Reforma laboral, ¿te acordás? ¿En qué terminó? En una recesión monstruosa el año 2002 y la reforma laboral con la renuncia del Chacho, la corrupción en el Senado y se acabó el encanto de honestidad de la Alianza. ¿Cómo fue? En recesión. Parece que no bastó. 2002, ¿qué hiciste? Le sacaste el 13% a los jubilados para inmolarte ante el Fondo Monetario y decirle, mirá lo que soy capaz de hacer para cumplir. ¿Y qué hizo el fondo a los 3 meses? Te sacó el banquito
y te colgó por 1.200 millones de dólares y te llevó a la peor crisis. ¿Y qué nos garantiza hoy que haciendo lo que dice el fondo no nos saque el banquito a la vuelta de la esquina? No nos dijo eso, ni nos dijo reforma laboral, ni nos dijo baja salarios. Vos me vas a decir, con esta inflación lo estamos bajando por la inflación, pero no es la política que estamos buscando. Pero además con ese resultado nefasto, vuelven en el 2000, porque les gusta chocar el autito. Entonces vuelven con la misma. Vamos al ajuste. ¿Y cómo terminaste? Terminaste defolteado en dólares, defolteado en pesos, te regalaron 45.000 millones para llegar y no pudiste ni llegar y nos dejaste con todo ese muerto. Entonces, nosotros tenemos otra postura. Yo la discuto, por eso, con esto que planteamos. Ahora vamos a charlar sobre Argentina pero 2030, que me parece muy importante, ¿eh? Pero entiendo que Flor tiene una pregunta más de coyuntura y ahí vamos a eso. Vasco, recién mencionaste que hablaste con Victoria Tolosa Paz. Consultarte si están pensando en algún tipo de política de refuerzo de ingresos, de AUH, algún tipo de bono. A ver, no vamos a votar, sé que parezco que estoy esquivándole a la pregunta, pero es así, no vamos a dejar de hacer nada que pueda sacar urgente de esta situación. Hoy Victoria estaba deprimida, yo está mal que se lo diga, pero la verdad, una cosa de esta nos mata. No sé llorar, pero me dijo, porque la verdad, por eso te digo, tenemos las dos funciones. Ella el día a día, ¿no? Y nosotros el largo plazo. Por eso te contaba vos la importancia que en el corto también mires el largo. Esto es como el auto, ¿viste? El auto tiene que tener luces bajas y luces altas. Si solamente andás con las luces bajas, no te come ningún pozo, pero te come la curva. No le estamos esquivando bajo a eso porque es importante, pero para agotar coyuntura, Néstor también tiene una pregunta. Sí, yo creo que más que agotar coyuntura tiene que ver con la discusión de fondo de un modelo en este escenario. Digo, estamos viendo que hay desempleo que baja, pero al mismo tiempo ese empleado formal o informal no gana dinero para que le alcance la plata. Vemos un PBI que crece, es decir, la sumatoria de los productos que genera la economía, crecen para un mercado que no está consumiendo porque no tiene dinero. Y al mismo tiempo crece sustancialmente la pobreza. Estos 3 puntos de crecimiento son un crecimiento importante. Y si el tema es que no es por ahí, y si el diagnóstico de que se sale con el crecimiento y con la generación de empleo no es por ahí, y hay una discusión que tiene más que ver con lo financiero que se está poniendo sobre el tapete para discutir de fondo un modelo. Bueno, ese es el gran debate, porque el que te acaba de fracasar, es bueno que es sincero, porque dice que va a ser más de lo mismo. Es bueno. Es decir, madre mía, lo que 54 nos va a dejar con la inflación, con la pobreza. Y nosotros estamos convencidos que la salida es por acá. Sabemos que los tiempos a veces no los podés coordinar todos. Ejemplo, en todas las crisis que vos tuviste, históricas, caían las dos cosas, el empleo y el salario. Terrible, porque estabas con 25, con 20% de desempleo y además con licuación del salario. El que trabajaba tampoco le alcanzaba. Hoy nosotros no es que somos magos. Manteniendo el nivel de actividad, que es mi responsabilidad dentro del gabinete económico, el empleo lo estamos manteniendo. El problema es que no te alcanza el que trabaja, ahora tenemos que ir por eso. ¿Por qué queremos que este es el camino? Pero los tiempos a veces no nos ayudan. Porque junto con estas medidas de buscar un sendero fiscal ordenado, etcétera, estamos lanzando todo un paquete de medidas que apuestan al crecimiento. Cuando vos llegás a la economía del conocimiento y decís, todo lo que premies en lo que creces, te libero de impuestos, te doy acceso a divisas, ¿qué está diciendo? Poniendo el caballo delante del carro. Y te hablo de ese sector, ¿por qué? Pues ya tiene casi 300.000 personas directas, porque ya exporta 7.000 millones de dólares, el cuarto exportador de la Argentina. Y este año la vamos a llevar a 9.000 millones. Y estamos haciendo un curso de capacitación permanente para tener 75.000 programadores más urgente. Un ejemplo, podemos ir al agro. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ahora llegamos, pero hay otro camino. El del ajuste no nos van a enganchar. A eso voy, porque a lo mejor lo que se está discutiendo, y es de fondo, es que el crecimiento no es la vía de la solución. Porque si crece la economía, pero la gente se empobrece, el resultado final es negativo. Tenés razón. La Argentina ha crecido expulsando empleo.
La Argentina ha crecido aumentando la pobreza. Tuvimos ese crecimiento en la década del 90, ¿eh? No es nuestro caso. Por eso que nosotros nunca dejamos de convocar las paritarias, nunca dejamos de hablar del Consejo del Salario. Ese debate lo tenemos. ¿Y qué es el acuerdo de precio famoso que todos creen que nosotros pensamos que por ahí solo se arregla el problema? Es bajar las expectativas inflacionarias. ¿Por qué? Porque en la medida que la bajes, vos podés pronosticar el futuro, no en función del pasado, que le estás echando nafta al incendio. Es en función de lo que vos programás hacia adelante. Cuando subimos con Sergio, la inflación la teníamos en el 7,4. Cuando vos lo proyectabas era el 140 anual. Es decir, que todas tus proyecciones, en paritarias, en todo, tienen que ir sobre 140. ¿Qué hacíamos? Le tirábamos 4 baldes de nafta. Nos ocupamos, hicimos lo posible, lo bajamos al 5, 4,9, 5,1. Vos ya de ahí, al proyectar, ya son 80 anual. Vos ya podés llamar a paritarias, podés llamar... Pero está en 100. Ahora por EPA, después se nos escapó un poquito la tortuga, ya lo sabemos. Por eso te digo, el camino que íbamos. Después podemos hablar, ¿por qué? Porque nosotros no somos... ¿Te acuerdas que alguien dijo, hago un chis y bajo la inflación? Sí, no es magia. No, magia no es. No es magia, como también pobreza cero, esas cosas no decimos. Esas cosas se bajan con trabajo. Y además, no quiero que sea una excusa, pero no puedo dejar de verla. Se nos cayó un ropero encima. Es decir, cuando vos tenés una economía sin reserva, que te agarra una guerra y te lleva 5.500 millones de dólares, te estás recomponiendo, estás saliendo, te agarra esto 20.000. La sequía. Bueno, la sequía, pero igual, Sí. perdóname. Pero ¿cuál es nuestra política? ¿Cuál es la decisión política a pesar de la sequía? Ahí fuimos a Expoagro, a Expochacra, Expoagro. Yo llamé a conferencia de prensa, no tengo por qué escondernos de lo que estamos haciendo. Y nos sentamos con el campo. Y fuimos con una línea para los productores, porque la seca va a pasar. Y así como pasó la pandemia, y por lo que hicimos, las pymes estaban vivas y reaccionaron, también queremos que el campo, que la sequía va a pasar, como los necesitamos rápido, queremos que arranquen rápido. Fuimos a los fabricantes de maquinaria agrícola, fuimos a los productores. El Banco Nación, yo estaba con Silvina Bataki, sacamos una línea al 38%. ¿Tenés que no sabemos hacer los números? Sabemos que estamos con la tasa subsidiada, pero necesito que se siga trabajando. Se agotó en 2.500 millones, se agotó en 45 minutos. Perdón, sí, 1 hora y media. Doblamos la partida. ¿Cómo terminó esa feria? 1.200 millones de dólares de inversión en un sector que si no hubieras estado, ¿te crees que hubieran invertido? Entonces estamos invirtiendo en ese sector para que arranque rápido. Perdóname, es una política totalmente distinta a la del ajuste. ¿Está claro? Iba a preguntarte ya por Argentina Productiva 2030, pero a veces la sensación es que no hay oficialismo. No en la inacción del Estado, no me malinterpretes. Que no hay oficialismo saliendo a defender lo que vos planteás con la fuerza política como para que le llegue a la población. Porque quien te está escuchando del otro lado ahora, casi, no te digo que se la sabe de memoria, pero como que es reacio a escuchar ciertas cosas. Lo que vos contás es muy importante. Por eso digo, es como si porque nos ganó otro debate. Y hagamos carro, lo perdimos, no lo supimos hacer. Yo acepto el debate. ¿Qué debate les ganó? Este debate del modelo, el debate de dónde estamos, de cómo con nuestros errores seguimos creciendo, cómo con nuestros errores el año pasado fue récord. No se pudo instalar esto, decimos. Claro que no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pues creo que nos equivocamos, nos damos esta batalla. Estoy muy tranquilo. Vos sabés que yo le pedí debatir a López Murphy, a Cavallo, Kachanowski, el que quiera. Poneme el que quiera, todos juntos acá. Vamos a hablar de cifras. Si todos los que hablan, vos viste lo que... Pero no está en el centro del debate hoy eso. Digamos. Por supuesto. Y esta es mi intención, clara, porque estamos en un proceso eleccionario. Y cuidado que por problemas coyunturales el péndulo no lo lleve al fracaso de vuelta. Claro, vos para poder llevar adelante Argentina Productiva 2030 tenés que hacer que la gente te confíe hoy en Claro, ese... pero yo lo que le quiero demostrar, que lo que hicimos en estos 4 años, a pesar de los errores, de la pandemia y la guerra, los resultados están... Nos falta la distribución, Anótalo, lo reconocemos. Bueno, ya lo sé, pero creciste, pero tenés vivo el aparato productivo. Pero por eso te decía lo de la teoría del derrame progresista, porque da la sensación que es una cuestión de tiempo esperar a que le llegue. No. Ese famoso teoría del derrame, ninguno de nosotros lo comparte. No es tan fácil, te aseguro. No es tan fácil, pero creo que confiarás más en nosotros que en Patricia Bullrich, ¿no? Yo lo veo a todos los aspirantes. Yo lo veo hoy a todos gritando.
están todos los pichones de Milei, ¿viste? Como Milei parece que ha resultado gritar, todos gritan. Ahora, a ver quién grita más y ninguno te trae una idea. Ahora, Vasco... los pichones de Milei, en serio, ¿puedes dejarlo? Para eso lo respeto a Milei, que es el original, no me mandé la fotocopia. Te quiero preguntar por Argentina año 30. Primero, ¿de qué se trata? Correcto. ¿De qué se trata? Un modelo económico que está en marcha. Esto no es copiar y pegar, ¿viste? Que todo copian, pegan, pegan. Después. ¿Cómo se llama ahora el chat? Chat GPT. Chat GPT. Eso, no sé. Mirá Inteligencia artificial, que vos le escribís por chat, eso. te responde cosas, ¿no? Nada que ver. Esto lo hicimos, eso no se toma. Con todo un equipo que ustedes lo conocen, vos los conocés, tipo de primera, o desarrollista, ¿no? Pasamos un poco del tema. Daniel Steingart, vamos a mencionarlo. Exactamente, Daniel es un crack, vos sabés lo que es. Con todo un equipo de tipos que entienden mucho de producción, porque ya está en mi mismo equipo económico. A veces le digo, muchachos, tiro un bulón y una tuerca. ¿Esto es cambiar la matriz productiva de Argentina? Esto es consolidar este camino. ¿Qué es este camino? En una crisis terrible, vos mirá, si hoy tuviéramos 20.000 millones de dólares, yo te aseguro que otro gallo canta, ¿eh? Bueno, sacamos 20.000 pymes del desastre, las pusimos a producir, logramos 100.000 millones de exportaciones, logramos las inversiones que hoy todavía están en el 21% y es récord de inversión. Logramos récord de producción de maquinaria agrícola, logramos récord de producción de la industria automotriz, logramos récord de expedición de cemento el año pasado, de hierro, la industria siderúrgica. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Conseguimos empleo, mantuvimos el empleo en esa crisis, también. ¿Nos falló? Ya sé, no me lo diga más. Está bien, ya pasamos. No, pero parece es cierto. un déjà vu, pero está es bien. muy bueno saberlo. Entonces, ¿yo qué pretendo? Sí. Yo acá te digo lo que hicimos. Te digo cómo lo hicimos y cómo seguimos. ¿Por qué? Yo lo digo, y tráeme a que los debata. Argentina en 3 años está más cerca de tener la enfermedad holandesa, ¿viste? Que es la del exceso de dólares que te retrasa la economía, que la falta de dólares. A eso los desafío. Vos decís, no estamos al borde del precipicio, estamos al borde de exceso de Perdón, dólares. Maslatón diría, ¿cómo es? Bullish. Bueno, pero a ver, entonces, para no sé, porque yo lo que le pido a la gente, dame una mano ustedes que lo ven un montón. Exíjanos. Basta de la sanata. Basta de decir, Pero que vamos. les exijan que porque les exigen, Vasco. No, definiciones en esta elección, a dónde nos quieren llevar. Porque cuando a vos te quieren llevar a la crisis, ya lo charlamos alguna vez. Lea la teoría del shock de Noemi Klein. Vienen por tus recursos. Vienen para que Vaca Muerta venda gas, no un polo petroquímico. Cuando vos te muestren $1 en la crisis de Martín García, vas a vender hasta el Colón. Ya lo vivimos con el Tratado Roca-Rusiman, lo vivimos con las privatizaciones de Cavallo. Ahora, cuidado, tenemos este gran activo. Vasco, y quiero debatirlo. No digo que lo mío es cierto. Ahora, tráeme algo, dejate de decir pavada. Lo tiene que escuchar Patricia Bullrich en un debate en el canal de Macri. Parecía mi hermana Bego contestando, no sé, cualquier cosa. Pobre tu hermana, la ligó tu hermana. Ligó mi hermana. No, pero pobre de economía no le pregunté, es divina. Hay que ajustar, pero no ajustar. Ajusta un poco, pero no se dice el... No entendí nada. Sí, habló de hiperinflación y deflación. ¿Eso en serio? El otro día estuve en, ¿cómo se llama? En CIPEC. Me vino la CUNSA a atacar. Vasco, vos hablás de mí. Pero, sí, hablo de vos. Y vos hablas de mí. ¿Qué pasa? ¿Te encaró? Sí. No, pero vos no podés hablar de nombre. Esperá, pero vos viste lo que dijiste. Vos sos el inventor del repefilamiento y el default. ¿Qué quiere? ¿Que vayamos nosotros a lo mismo? No lo vamos a hacer. ¿Y qué te dijo? No, pero igual no hablás de nombre. Mirá, a mí decís mi nombre, pero no digas pavada. Pues yo prefiero que digas mi nombre y digas cosas sensatas y no en un momento, como estamos todos trabajando, tratando de buscar un camino para no ir precisamente lo que a él no le costó un minuto ir al default. Ahora, ¿no? que te encare, ¿a vos qué te parece? ¿Que es honesto Me al menos? enorgullece. Pero a mí me cuesta creer que la gente pueda tener poca memoria. Si vos tenés una basurita en el ojo, correcto, y vas al oftalmólogo y te dejas ciego, ¿volvés a ese oftalmólogo? No, claro que no. No, acá sabe qué hacer, lo nombramos director del departamento de oftalmología. Los pibes hicieron la que hicieron. Y como te dije un día, como Jack el Destripador, por una cirugía estética, una de... Es decir, es terrible. Vasco, y los escucho de arriba del podio enseñando todo. Le digo, muchachos, un poquito de humildad. ¿Quién de ustedes alguno pueda mostrarme un éxito en la lucha antiinflacionaria? Ninguno. Entonces vamos todos, fracasamos. Vamos con humildad. Ayer lo dijo Manes eso, ¿eh? Dijo la misma frase. Sí. Fracasamos todos, dijo. Pero no te quepa duda. Vasco, Porque déjame en la tenerme medida esto. que lo sepamos, vamos a ir a aportar nuestros fracasos. También de los fracasos se aprende. Ahora, si vos venís en maestra ciruela a decir que sabés, con lo desastre que hiciste,
Entonces ya no es serio. A ver, Pablín. Puede ¿Sabes ser qué te pido? Vamos a discutir futuro. Puede ser Vamos, que yo los quieran. convoco. Puede ser que haya un plan para generar que lo que se dice no sea inocuo o no sea ingenuo y se busque generar justamente un estallido. Es posible. No sé si el estallido, pero desestabilización. Vos podés decir en un momento, o vos no sabés que a la Argentina, no al gobierno, le faltan 20.000 millones de dólares. Si vos mismo lo decís. O vos no sabés que a la Argentina la guerra le costó 5.500 millones. O vos no sabés que el año pasado pagamos 80 dólares el millón de BTU, pobre Bataki, le tocó pagar 82, eso. sí. Y ahora estamos llenando el gasoducto, licitándolo a $3.80. ¿Qué viene ese futuro? Vos podés decir en ese marco, que estás tratando también de comprar deuda tuya para que baje el riesgo país, y al bajar el riesgo país puedas acceder al sector privado a los mercados de capitales, y alguien te dice la bomba ya estalló. ¿Esto es serio? ¿Y esto es de responsabilidad? ¿O medimos el tema de la bomba y la bomba que ya explicó para tratar, algunos dicen, para que explote antes? Vasco. También yo conozco muchos colegas míos, sinceramente, pues yo a veces no me explico. Digo, ¿Colegas industriales? sí, empresarios. Y sí, muchos sabes qué piensan, sí, vamos a una devaluación brusca, una locura sin tener la menor perspectiva, dimensión de lo que puede significar eso sin reserva, con la inflación que tenemos, con caída del poder adquisitivo. Es una irresponsabilidad absoluta. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace alguien que quiere desestabilizar, o alguno que cree que porque él tiene unas reservas, va a explotar y después va a comprar todo por 2 pesos. Vasco, a la empresa va a tener que ir en camión blindado. Vasco, tenemos que cerrar. Si logramos que algún referente económico, productivo de la oposición venga a decir, igual nos está costando, Por supuesto, ¿Vos me venís a encantaría. debatir? Y prometo que no nos vamos a enojar. Prometo... No, nos encanta igual la discusión. No, porque está bien que la gente ya está cansada de los Sí, gritos. No, la discusión bien, digo. Claro, a los no, problemas Con no- argumento. A los Obvio. problemas no Con se argumento. les grita, se soluciona. Yo lo que Bueno, hago- venís. Por supuesto. Bueno. Y a que quieras. Y de a 2 también, si querés. De a 3. Bueno, Pero de a uno, que vengan de a uno. no, o sea, los gráficos, porque la gente necesita eso, vernos construir. Te voy a decir Obvio. algo que no será políticamente Y cerramos, correcto. Vasco, dale. Yo fui 8 años legislador. Yo sé lo que pensamos y cómo sale Argentina. Yo te aseguro que entre los que yo trabajé en el Congreso, el 80% coincidimos en este rumbo. Y tenemos una falta de capacidad de acordar que a mí me da una bronca terrible. Entonces tenemos que escuchar a los que gritan. Tenemos que escuchar la antipolítica, pero estamos todos locos. Cuando sabemos que el camino está ahí. ¿Qué me dijeron en el Banco Mundial? Ya te lo conté. Hoy Argentina es un activo público global. Fíjate, tenés en abundancia lo que el mundo tiene en crisis. A mí me alegra tanto como me preocupa eso, ¿no? A mí también, porque te lo dijeron clarito, ¿no? O lo usás o va a ser mío. El mundo, vamos a ser francos, a vos te quiere proveedor de materia prima y recursos naturales. El mundo de vos quiere el gas, no la petroquímica. El mundo desarrollado quiere tu poroto de soja, no el biocombustible. El mundo desarrollado quiere tu grano de trigo, no tu fideo. Eso lo quiere hacer él. Desde que el mundo es mundo, ese fue el debate. Y ahora tiene más actualidad que nunca. ¿Vos leíste la ley antiinflacionaria de Estados Unidos? Nunca vi el mundo tan proteccionista e invirtiendo tanto en industria, invirtiendo tanto en volver a tener la producción adentro. China, ¿sabés cuánto invierte en política industrial? Más no necesitan que seamos proveedores baratos de materia prima, entonces. Pero por supuesto. Y ahí es donde entonces- me preocupa un acuerdo con el fondo, que todo esto no esté en el medio. No abras esa puerta porque Ok, no hay tiempo de charlarla listo. y me van a retar a mí. Pero así que vengamos otra vez, cerramos. porque este es un tema muy interesante para lo que viene. Entonces yo pongo esto. Yo estaré loco, equivocado. Aquí está lo mío. Aquí está. En No, todos los ojalá sectores. podamos hacer ese debate, me Sí. resulta súper interesante. Y ayúdennos a que la gente nos exija. Basta Bien. de esto, de síganos, vamos bien, el país que nos merecemos. Vasco, gracias como siempre. Gracias, A ustedes, Vasco. A ustedes. Bien, corte, Luli. Sí, ya venimos. Las bellas almas de los verdugos.
No les alcanzó con matarse entre ellos que fusilaron civiles también. Vida y obra de Rodolfo Walsh, capítulo 1. La bala le entró por la mejilla y salió por la mandíbula. ¿Es una novela? No sé qué es todavía, pero no es mi novela, no es una ficción. Estreno, viernes, 23 horas. Televisión Pública. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos, galletitas y huevos de Pascua. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de chocolatadas, postres lácteos y prefritos. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 439 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Explora los secretos del café y arma tu propio set de tazas de porcelana Wolf con esta colección imperdible. 4 tazones de desayuno y 4 tazas de café con plato para que compartas con tu familia y amigos. Convertite en un experto del café. Fascículo número 1, más tazón Wolf a 1.999 pesos con 90. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Estamos en Desiguales, ¿eh? Sí, Estamos en muy bien. vivo, Caruso. Bueno, nos metemos en un tema muy, pero muy delicado que, insisto, debería haber prendido, ojalá pase en las próximas horas, muchas más alarmas de las que prendió. ¿Por qué? Porque la legislatura de la provincia de Mendoza se declaró al pueblo mapuche no un pueblo originario argentino. Y en el medio de todo esto, la intención de quitarle territorios que le habían sido reconocidos en el mes de febrero. Vamos a compartir un informe, pero antes déjenme decirles que ya estamos en línea con José Luis Ramón, que es diputado provincial de Mendoza, que votó en contra de esta resolución, y con Gabriel Jofre, que es huérqueno, vocero de la organización Identidad Territorial Malargüeche, que es como, bueno, después de vino, Malargüe, digamos, ya nos lo va a explicar, pero antes este informe. Polémica decisión de la Cámara de Diputados de Mendoza de declarar al pueblo mapuche, mapuche pero no argentinos. Todo lo que ha pasado en el sur con, bueno, los pseudo mapuches. En el momento en el que nosotros entendemos que está bien violarle los derechos humanos a otros ciudadanos para garantizárselos a una supuesta etnia indígena. Sigue la violencia pseudo mapuche en el sur. Pseudo mapuches, una supuesta etnia indígena. Pseudo mapuche. Pseudos mapuches. ¿Saben cómo se llama esto en mi pueblo? Negación, xenofobia. ¿Qué es pseudo mapuche? Los señores son pertenecientes al pueblo mapuche. La izquierda siempre está buscando un muerto, un mártir. Claro. Casi lo logran. Con el pobre chico, con este artesano, claro. Maldonado, que se ahogó en el río. Los mapuches sabían que se había ahogado y que estaba ahí. No dijeron nada porque buscaban un mártir. Obvio. Son unos asesinos. Argentina enfrenta dos tipos de terrorismo en estos momentos. En nuestro territorio, un narcoestado, un terrorismo narco en Rosario y un terrorismo mapuche en el sur. Los mapuches no son originarios de la Patagonia Argentina.
Es un pueblo invasor originario de la Patagonia chilena. Llévenselos ustedes a su casa, señora gobernadora, señor intendente Genuso. Fueron un pueblo ladrón y asesino. Con los terroristas no se negocia, se los aniquila. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. Si en esta situación no es para mandar las fuerzas federales, ¿para qué están las fuerzas federales? La importancia de que un pseudo mapuche no le pueda robar la propiedad a otro, porque todos entramos en crisis, que nos da miedo de que nos roben nuestra casa, que es lo único que nos queda. Nos da miedo de que nos roben nuestra casa, que es lo único que nos queda. Son unos asesinos. Un terrorismo mapuche en el sur. Es un pueblo invasor. El límite es la negación, la xenofobia y el racismo. Gran informe, no por lo que dicen sus protagonistas, sino por lo que se recopila y se ve con tanta claridad. Decía, y ya lo saludo al diputado provincial José Luis Ramón, el límite es la negación, el racismo, la xenofobia. Bueno, para algunos, legislador, porque para otros pareciera que no. Digo, esto de declarar al pueblo mapuche como un pueblo originario no argentino, ¿se aprobó? La verdad que es una verdadera locura. Hola Luli, hola Pablo, tanto tiempo de aquella época en el Congreso de la Nación. La verdad que es muy fuerte escuchar esos mensajes de negación de un pueblo, porque es como que están pensando que no hay personas detrás de cada una de esas comunidades que son preexistentes, que son ancestrales, que son anteriores a la campaña del desierto, que son anteriores a la colonia. Es decir, negar la existencia de los pueblos originarios, ancestrales y preexistentes a nuestra sociedad es algo muy fuerte. ¿Qué pasa? Hay una tendencia muy fuerte que viene desde el marketing político, que es esto de establecer una grieta entre aquellos que piensan de una manera muy fuerte para pelear contra el delito, para pelear contra las drogas, para pelear contra los mapuches. Eso es algo muy fuerte. La legislatura, en el día de ayer, después de un mes de un debate muy intenso que se dio en la Comisión de los Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos la oportunidad de que en ese debate participaran científicos de las dos posturas. Es decir, esa postura dura, negacionista, en el límite de la xenofobia y el racismo, fueron especialistas, doctores, que no tenían absolutamente ningún trabajo previo para poder decir las barbaridades que repite cada uno de estos líderes políticos. Y por otro lado, los científicos, antropólogos, historiadores y miembros de las comunidades preexistentes, fue impecable, con trabajos previos, científicos. Se logra demostrar que en nuestro sistema constitucional, legal y de organización del Instituto Nacional de los Asuntos Indígenas, se viene cumpliendo con un mandato que ya terminó con el debate de si existen los pueblos originarios o no existen y qué hay que hacer con ellos. Pareciera que no. Ahora lo que me pregunto, y se lo traslado esto a Gabriel, es ¿por qué se declaró al pueblo originario mapuche no argentino? Digo, ¿cuál es el objetivo primero? ¿Para qué, Gabriel? No lo estamos escuchando, Gabriel. No, es como si no tuviera... Se le fue el sonido. Ahí está, ahí sí. Ahí estamos. Sí. Bueno, primero que nada decirles que hay varios intereses en juego, ¿no? En un principio ya llevamos varios años de trabajo con el gobierno de la provincia de Mendoza, con el gobierno nacional. De hecho, nosotros hemos puesto también como prueba todos los procedimientos administrativos anteriores, inclusive tenemos fotos de reuniones con Alfredo Cornejo, ¿no? Y esto lo decís, Gabriel, porque esas reuniones previas legitiman efectivamente al pueblo mapuche, digamos. Claro. Por supuesto, y aparte ya hay relevamientos realizados, ya hay procesos judiciales avanzados también. Y en este sentido, nosotros entendemos que hoy hay un año electoral y que eso es uno de los puntos que creemos. Hay una intención permanente de responder a lo que dicen las encuestas, ¿no? Entonces hay que derechizar el mensaje y poder de esa manera obtener votos. El otro punto es que hay intereses corporativos muy concentrados. Nosotros justamente estamos
en territorios donde hay concentraciones de tierra en manos de extranjeros muy grandes. Estamos hablando de 300.000, 500.000 hectáreas en 2 campos que son desde las nacientes de la cordillera hacia las costas de los ríos que son afluentes del río Grande, del río Atuel. Y bueno, lamentablemente, digamos, para ciertas personas que ven siempre eso como una proyección en números, ¿no? Que nuestras familias que están en esos territorios que son puesteros transhumantes, que viven en invierno en las zonas bajas, en el verano en las zonas altas, parece que le provocan un malestar porque tienen que preguntarnos, porque tienen que acordar con nosotros, porque no se puede pasar una ruta por cualquier lado, porque no se puede afectar de cualquier manera el territorio, el medio ambiente, menos en la crisis climática que estamos viviendo. La provincia de Mendoza es uno de los centros, si ustedes ven los informes del IPCC, es uno de los centros donde el impacto del cambio climático es mayor y lo estamos vivenciando. Hace 10 años que estamos en crisis hídrica en Mendoza y nosotros en nuestro territorio lo vivimos de una manera cada vez peor. Claro. Hemos visto en los últimos 20 años desaparecer glaciares completos, digamos. Entonces, por eso también las familias que nos organizamos, también le venimos planteando esto al gobierno, pero parece que a este gobierno le molesta que haya participación, que haya debates, y obviamente se escuchan a ellos mismos, como comentaba recién José Luis Ramón. Ahora, ¿no? Gabriel, te pregunto esto a vos y después también trasladárselo al diputado Ramón. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Porque yo recuerdo en la historia episodios en los que se señalaba determinado tipo de comunidades y se las declaraba extranjeras. Y eso habilitaba a una enorme cantidad de vulneraciones de derechos. ¿Cuál es la consecuencia concreta que podemos temer frente a esto? Bueno, justamente eso puede ser puede llegar a ser alguna de esto que decías, ¿no? De consecuencias concretas. Lo que estamos es en el siglo XXI y hemos pasado un siglo XX terrible donde se generaron los mecanismos de derechos humanos como para que justamente no pasen estas cosas. Y estamos en una sociedad donde estamos hablando de la inteligencia artificial, donde estamos hablando de los avances de la tecnología, y sin embargo tenemos que estar convocándonos, como por ejemplo nos vamos a convocar en estos días, el 19 de abril en varios puntos del país, en especial en Mendoza, para decir que hay que defender valores y principios democráticos, 40 años de la democracia, y para colmo decir que hay racismo. Entonces hay que hacer una marcha antirracista. Es increíble, pero es verdad que hay que hacerlo porque no queremos que pase esto, porque realmente nosotros, nuestras familias, tener que estar viviendo una situación, porque aparte liberan el espacio como nos pasó con el atentado con la vicepresidenta. O sea, liberan el espacio para que vengan personas que en algún momento se dice que no tienen ningún tipo de vinculación, o que vengan de cualquier lado y quieran hacer justicia por mano propia. Claro, habilitan, digamos, a que llegue cualquier, entre comillas, lo digo, loco suelto a irrumpir en estos territorios, agredir, violentar y demás a la comunidad. Ahora, le pregunto al legislador Ramón si esto puede llegar a tener alguna marcha atrás o no, porque pienso en esas tierras del mes de febrero, que tratamos el tema en Desiguales, además, que habían generado mucha polémica, porque el objetivo principal es que esas tierras no se concrete la entrega digamos, el ceder, la entrega de los títulos, ahí está, de la tierra. Yo soy optimista y tengo un pensamiento en positivo. Yo creo que hoy las comunidades originarias han logrado tener un apoyo enorme por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que utilizando estándares internacionales ha producido de una manera impecable, con la participación y dando participación a la provincia y a los departamentos en donde están nuestras comunidades originarias. Yo soy positivo. Lo que ha intentado el gobierno de Mendoza, específicamente su máxima autoridad, es poner en discusión algo que no pensaban que se iba a discutir. Y en este espacio chiquitito que tiene la Comisión de Derechos y Garantías en la Cámara, permitió que durante más de un mes se pudieran desfilar muchísimas personas interesadas en esto, quienes dirigen el INAI, es decir, los principales responsables políticos y técnicos que desarrollan estos dictámenes de reconocimiento, no de entrega, no de cesión de tierra, sino de reconocer la ocupación cultural, histórica que tienen estas comunidades, es un trabajo muy firme. Y todos estos espamentos hechos por un gobernador y un candidato que pretende la gobernación de la provincia, instalando este tema, creando un enemigo a donde ellos creían que iba a ser muy fácil. Mira, tuvimos la oportunidad
junto con la diputada Laura Chazarreta, que forma parte también de la comisión, de ir al Parlamento en donde se reunieron las comunidades originarias y ancestrales del pueblo mapuche en el departamento de Malargüe. Un parlamento en donde durante 2 días completos, cada uno de los jefes de cada comunidad, y como sus representantes y miembros de la comunidad, participaron, analizaron este problema, verificaron que efectivamente todos estos reconocimientos que son de nuestra Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes que regulan este reconocimiento de un debate que ya terminó, hacia el futuro yo creo que este instituto va a poder, aún con una manifestación de la legislatura de Mendoza, que todos saben que es como una escribanía, es decir, tienen mayoría de quórum, mayoría de votos, entonces rápidamente pueden sacar una manifestación de esa naturaleza. Sí. Pero lamentablemente esta vez le salió mal, porque todo ese mensaje muy agresivo al principio del debate, después del mes transcurrido todo esto que ocurrió en la provincia, los mensajes fueron mucho más tenues, lograron sacar esta declaración, pero que no va a tener ningún efecto jurídico. Por eso yo insto a cada una de las comunidades originarias de Mendoza y de todo el país que sigan peleando por este reconocimiento de sus derechos, que no están tratando de buscar desde el derecho civil de manera individual quedarse con una propiedad que no es de ellos. Estas son propiedades comunitarias, tradicionales, que tienen historia, tienen cultura, y si nosotros, desde la política, los que formamos parte de todas las fuerzas políticas, queremos mirar hacia los fines del siglo XXI, tenemos que mirar a una sociedad que esté integrada, que incluidos todas y todos los argentinos que vivimos en este territorio. Así que mi pensamiento es positivo. Yo lo conocí a Gabriel comandando ese parlamento de los pueblos originarios mapuche del sur de nuestra provincia, y me he quedado muy satisfecho. Ellos están haciendo su trabajo como corresponde. Diputado, tengo una gran preocupación. Ya estamos cerrando la charla y por supuesto va una pregunta, Gabriel, final. Pero tengo una preocupación. Primero, que nosotros estemos haciendo el trabajo que nos corresponde como comunicadores para poder transmitir de una manera cabal y penetrar ese discurso realmente muy, pero muy complicado de odio que va construyendo ese enemigo interno. Pero mi preocupación es, durante mucho tiempo dijimos que había cierto tipo de discursos que estaban generando mucha violencia. Bueno, todo eso condujo de una u otra manera a que a alguien se le ocurriera que estaba habilitado para intentar dispararle en la cabeza a una vicepresidenta de la Nación. Mi preocupación, además de puntualmente este tema, y lo concreto, digamos, tiene que ver con lo que repasamos en el informe. Y es que más allá de que se resuelva este tema favorablemente con la expectativa y la esperanza que usted tiene, diputado Ramón, es que eventualmente se vaya legitimando acciones de violencia muy fuertes y además promulgadas por instituciones estatales como la legislatura. Por eso mi pregunta, Gabriel, mi última pregunta es si debería intervenir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si quisieron comunicarse con Horacio Pietragala, si hay alguna posición tomada al respecto, porque de verdad creo, quizás estoy equivocado, que es una preocupación que excede mucho, incluso hasta la provincia de Mendoza. Sí, hemos tenido comunicaciones con asesores responsables de la comunicación, con el secretario de Derechos Humanos. Entendemos también que esto es producto también de lo que venimos realizando, porque estamos a unos días de la Semana de la Memoria, del Día Nacional de la Memoria. Hemos recibido, como decía José Luis Ramón, una solidaridad inmensa. Sacamos un documento, digamos, el día martes, que tuvo 500 adhesiones en menos de 4 horas, de sindicatos, organizaciones sociales, ambientales. Ayer también afuera de las legislaturas pasó eso, y ese mensaje ha llegado, y creemos que es importante, sobre todo, entender de que declarar al pueblo mapuche no preexistente o no originario de Argentina involucra a otras provincias, al Estado Nacional, y ya también hemos tenido comunicación porque hay preocupación de organismos internacionales como la misma OIT o el relator por los derechos indígenas de la ONU, ¿no? Porque realmente lo que se está dando es un antecedente, como estábamos diciendo, que realmente puede impactar en otros lugares donde intenten generar estas declaraciones, que después sí pueden generar fundamentos para una normativa o lo que quieran hacer más adelante, porque justamente lo que entendemos nosotros es que cada vez que se hace un paso de este tipo se retroceden muchos años, y nosotros la verdad que hemos tenido muchos años de lucha, ¿no? Como para estar dejando o legitimando este tipo de acciones. Así que bueno, nada,
más allá de la esperanza y de querer que esto suceda lo contrario, lo que hay que hacer es salir, seguir mostrando, movilizando y esperamos la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos prontamente, ¿no? Gabriel, gracias por tu tiempo. Lo mismo para el legislador Ramón, a los dos, muchísimas gracias. Un gustazo, chicos. Que estén bien. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Adiós. Bien, cambiamos de tema, nos vamos con Néstor Espósito. Néstor, ¿qué traemos No hoy? cambiamos tanto de tema. Me encanta cuando Vamos a decís hablar de eso. la Corte y la Corte ha tenido una decisión sorpresiva. Hizo dos cosas sorpresivas. La primera fue reunirse 2 veces en una misma semana. En la primera sacó 200 y pico de fallos, en la segunda, que fue el miércoles, sacó 1. ¿Uno? Ese único fallo fue frenar la escrituración de tierras que hoy están a nombre del Ejército Argentino para una comunidad mapuches de la provincia de Río Negro muy cercana a Bariloche. Hizo toda una explicación de algo que técnicamente se podría llamar escándalo jurídico porque había un fallo que decía blanco y otro que decía negro. La Corte se reunió, previamente había pedido el expediente, una suerte de per saltum moderno o de hecho, y a partir de todo eso lo que hizo fue frenar una orden de un juez de Bariloche, una jueza en realidad que ya se jubiló y un juez que la sucedió, que había ordenado escriturar a nombre de los mapuches. Bueno, esa suerte de tendencia anti-mapuche que se desparrama por toda la geografía argentina, con especial foco en la Patagonia, tuvo ayer este correlato por parte de la Corte. Pero no es de eso, de la Corte, lo que queremos hablar. Déjame decirte algo igual, Néstor, qué casualidad, ¿no? Que siempre hay un grupo de políticos y un sector del periodismo alineado directamente con la Corte. O sea, no se les escapa una, ni una vez no juegan en tándem, nunca. Sí. Cuando se pase, te digo, pero de Paul y Messi un poroto al lado de ellos. Es un camino de ida y vuelta, no es un mensaje unidireccional. Es un ida y vuelta constante. Absolutamente. Tiki tiki. Todo el Capa tiempo. 2009, ¿sabes qué? Ayer pasó, qué memoria. Ayer pasó, esto es con mucha maldad, el hecho de decirte qué memoria. Ayer pasó además otra cosa. Ayer voló por los aires la cabeza del director, del titular de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y a mí que me importa, Espósito. Bueno, ¿sabes por qué te importa? Porque esta es una de las causales que se está discutiendo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para destituir o intentar hacerlo a los 4 jueces de la Corte. El señor, el médico se llama Aldo Tonón, es una persona muy cercana al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. Desde hace un tiempo a esta parte la obra social del Poder Judicial que era de élite. Tanto era de élite que cualquier trabajador registrado puede hacer la opción de con qué obra social puede o quiere atenderse. Con la obra social del Poder Judicial no podía hacerlo. Vos querías hacer la opción para que tu obra social fuera la del Poder Judicial y no podías porque era exclusiva. Tenía prestaciones de altísimo nivel y todo esto empezó a desmoronarse. Hay críticas muy fuertes, hay causas en curso, hubo un sobreseimiento para Aldo Tonón, pero por ejemplo hoy cuando se conoció que había sido desplazado, mediante esta resolución, no sé si la tenemos por ahí, una resolución, ahí está, que firmaron los 4 jueces de la Corte y que tiene un tono bastante secote. Bueno, el gremio judicial, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, el gremio que históricamente representa a Julio Piumato, salió a festejarlo. Mirá. Mandaron un flyer por las obras sociales, por las redes sociales, festejando la caída de Aldo Tonón. ¿Desde cuándo la dirigía Tonón la obra? Desde hace más de un lustro seguro, no tengo la fecha exacta, pero desde hace más de un lustro seguro. Hay toneladas de denuncias respecto de favoritismos, pagos irregulares, merma en los servicios. ¿Fue lo único que hizo la Corte? No, también hizo, y eso lo agregamos como la yapa de esta narración de las cosas de la Corte. La Corte decidió pagarle casi 153 millones de pesos a la Policía Federal como servicios de policía adicional. Esta resolución es consiguiente a la de Tonón, como si estuvieran haciendo un repaso de los números y decidieron asignarle 153 millones de pesos al servicio de policía adicional contratado con la Policía Federal para todo 2023. ¿Y qué lees ahí? ¿Qué estás leyendo ahí? ¿Cuál es la duda? ¿Para qué va a ser ese dinero?
por la custodia de los jueces de la Corte. Gracias, Néstor. Sigo pensando el gran servicio que nos hace la Comisión de Juicio Político. Puede pasar lo que puede pasar, pero no sé si no se hubiera desarrollado el juicio político, se hubiera volado por los aires el titular de la obra social judicial. Algunos lo leían hoy como un gesto, como que la Corte le hizo un gesto a la Comisión de Juicio Político. Y bueno, está bien, Claro. te molestaba, Algo, esto lo sacamos del toma, medio. tanto lo querías. Gracias, Néstor. Insuficiente. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al living. Sí, sí, porque estamos con Paula De Luque. Ella Hola. es directora de la serie Las Bellas Almas de los Verdugos. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Paula, están? ¿qué tal? Una serie Bien. que se va a estrenar mañana en la televisión pública, 10:30 de la noche. ¿Tenemos el tráiler para ver antes de charlar con Paula? Dale. ¡Todo el mundo contra la pared, carajo! ¡Quiero ver las manos! ¡Las manos de todo el mundo! ¡Silencio! ¿Dónde mierda está el general Tanco? Vos querías hacer la revolución. No sé si le conviene meterse ahí. ¡Vení para acá! ¡Somos inocentes nosotros! ¡Disparen, imbéciles! Son mouse, la puta que los parió. Bueno, Muy es bueno, por si hace falta aclararlo, remite a la obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, junto con Bruno Luciani, autora Paula De Luque. Alguien me dijo que la idea central tenía que ver cuando Rodolfo se convirtió en Walsh. Sí, eso dice la Gacetilla. Es un poco el proceso de transformación de un escritor, está basado en la, digamos, en la vida y en la obra de Rodolfo Walsh, pero es una ficción, también lo quiero aclarar. Y sí, es como esa investigación a él lo va transformando. Rodolfo Walsh era un tipo que era un escritor, se ganaba, tenía una familia, una vida, se ganaba la vida haciendo traducciones en la editorial Hachette. Y estaba buscando, digamos, hacer una novela que lo consagrara, como dicen ahora, que pegarla. Y bueno, en fin, que no encontraba inspiración, no se sentía inspirado, hasta que alguien le dice, hay un fusilado que vive. Para poner en contexto a los televidentes, estamos hablando de los fusilamientos del 56. En el 55 había habido un golpe de Estado brutal, sangriento, con un bombardeo a Plaza de Mayo incluido, que había sido para voltear a Perón. Se lo volteó a Perón y al año siguiente, Perón era militar, tenía sus adeptos dentro del ejército. Al año siguiente hay un levantamiento contra la cúpula del ejército, que era Aramburu, para que volviera Perón. Ese levantamiento es completamente aplacado y fusilan a los digamos, a los rebeldes. Sí, no a todos los rebeldes. Levantado. Básicamente no, a la dirigencia de los rebeldes que eran Tanco y Valle. Lo fusilan y además fusilan civiles en un basural de José León Suárez. Cuando Rodolfo Walsh, esta es la historia real, empieza a investigar eso, termina creando un nuevo género que es la no ficción, cuyo primer exponente es la novela Operación Masacre. Claro. Charlando con Gabriela Radiche me dijo algo muy interesante. Dice algo así como que él, Rodolfo Walsh, crea esta obra inmortal en función de lo que significa para nuestra propia revisión histórica, que al mismo tiempo lo condena de la muerte. ¿Coincidís con eso? No solamente coincido, sino que eso se lo comenté yo entonces me vino ahí la Gaby. charla. Sí, porque él estaba buscando escribir una novela que lo llevara a la inmortalidad, pero paradójicamente también lo condujo a la muerte. Claro. No, él también termina siendo, digamos, un fusilado. ¿Es una serie de cuántos capítulos, Paula? Es una serie de 8 capítulos de media hora, todos los viernes a las 23. A partir de mañana. A partir de mañana. O sea, durante 2 meses, todos los Sí. viernes a las 22:30 me parece que pusieron, No, es a las 23. Ah, no, ¿sí? hubo un error. Sí, es a las 23. Ok, Bien. a partir de mañana entonces a las 23. La veía Vera Spinetta ahí. ¿Qué rol cumple en la historia, Vera? Vera cumple el rol de Enriqueta, que es una amiga de Rodolfo, que lo ayuda en la investigación, porque bueno, en ese momento era verdaderamente peligroso y su investigación era verdaderamente clandestina, ¿no? Digamos, era un momento de muchísima violencia.
Bueno, los invitamos a todos y a todas a verla aquí en la pantalla, además de la televisión pública. ¿Se va a poder ver por otro lugar o por ahora solo en No, TV por pública? ahora en la televisión pública, después veremos, Exclusivo por ahora por televisión pública. Sí. Gracias, Paula. A vos. Bueno, nos vamos al corte y al regresar, el dominó de Juntos por el Cambio después de la renuncia de Macri a ser candidato. Canto yo tirarlo. Bueno, está bien. Ya venimos. Como en el Maracaná, como en Qatar, en el Monumental y en Santiago del Estero. Alentaste a nuestros campeones del mundo por la televisión pública. El único canal que garantiza tu derecho a ver a la selección gratis en cualquier lugar de la Argentina. 2 transmisiones históricas, 2 fiestas inolvidables para 3 estrellas que nos llenan de emoción y felicidad. Gracias a los anunciantes que hicieron posible una recaudación que también nos emociona. Gracias a vos y a millones de argentinas y argentinos que en todo el país volvieron a elegir a la televisión pública como el canal de la selección. Televisión Pública, orgullosamente tu canal de bandera. Nosotras movemos el mundo por la democracia. 10, 11, 12 y 29 de marzo nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales, talleres, espectáculos y mucho más. Más participación, más federalismo, más igualdad. Celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla. Te esperamos. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, hasta 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. 10% de descuento en un pago en todo Electro. 80% de descuento en la segunda unidad de cristalería. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de remeras y buzos. Compra también en carrefour.com.ar. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAV a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAV. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos, galletitas y huevos de Pascua. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de chocolatadas, postres lácteos y prefritos. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 439 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Seguimos en vivo en Desiguales. Gran programa hoy. Estamos muy risueños, ¿te diste cuenta? Es ¿no? la hora. Es la hora. Buena hora, buena hora para cerrar. El día, es jueves. Para nosotros es un falso viernes. Antes de que Bañez arranque a hablar, trajo un dominó. ¿Ahora? No, es al final de la columna. No, después. No la tienes ahora, si no, no se entiende claro. la lógica de esta
Bien. de esta apuesta. Bueno, cuente, Ibáñez. Bueno, ¿qué ocurrió el domingo a la mañana? Mauricio Macri bajó su candidatura, efecto sorpresa, razones por qué lo hizo, por qué no lo hizo, lo podemos contar, pero ya se sabe. Pero ¿qué ocurrió? Había habido una reunión 48 horas antes con Horacio Rodríguez Larreta y hoy se produjo lo que uno puede considerar el rebote. Horacio Rodríguez Larreta dijo va a haber un solo candidato del PRO en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Aclaro, PRO que no es Juntos por el Cambio. No, claro. Es un solo candidato del PRO que era una precondición que había pedido Mauricio Macri y que pedía Jorge Macri. Esto va a derivar, tengo entendido yo, antes de Semana Santa, en que ese único candidato sea Jorge Macri. Se van a bajar Quirós y se va a bajar Soledad Acuña. Por ahí, como más o menos, es un poco de dilatar algunas decisiones de Larreta, sí, que por ahí pasa 72 horas después de Semana Santa, digamos, para que no se mezcle con esa fecha, puede hacerlo para que no parezca una especie de carneada, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fenómeno? Que eso empieza, es decir, se cae una ficha, la ficha de Macri, y empieza a producir una caída de otras fichas. Por ahora va a caer, podemos ponerle nombre, Quirós y Soledad Acuña, ¿sí? Ah, ahí está. Ahí estamos jugando con Ibáñez, esa variable. Ya cayó Macri, va a caer Quirós, va a quedar Soledad Acuña, sobrevive Jorge Macri. Pero Quirós lo habían recontra presentado, no hubo bueno, acto, es el fenómeno, todo. digo, la negociación tiene que ver con eso. Horacio Rodríguez Larreta venía pidiendo que Mauricio Macri se decida, no era el único, porque Bullrich y Vidal también lo pedían, que por lo menos decida si va a ser o no va a ser. Macri se baja, da un primer movimiento, Horacio Rodríguez Larreta devuelve esa gentileza que forma parte de una negociación, claramente. Porque hay una prioridad de Mauricio Macri que es no se puede poner en riesgo la posibilidad de que el PRO siga gobernando la ciudad de Buenos Aires. Un detalle. Sí. 8 años de Macri, 8 años de su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, pueden venir por lo menos 4 u 8 años más del primo de Macri. Ya es una mega generación porque podés ir avanzando. Hubo 16, puede ir a 20, puede ir a 24. Digo, porque la ley lo permite, las continuidades lo permiten, los votantes eligen, pero después alguno dice, no, hay en alguna provincia que se está gobernando hace 25 años el peronismo y se menciona como si fuese una aberración. La ciudad de Buenos Aires está haciendo lo mismo, está cumpliendo 16 años del mismo espacio político. Está muy bien la siempre aclaración. Votados, oficialmente votados, reglas claras, digamos, es lo correcto, Sí, pero como digo, en todas las provincias, si como vale eso acá, ocurre. vale en todos lados, Sí, digamos, si en otra como en provincia. Venezuela, digamos. Exactamente, Bien. si se está votando, se vota. Pregunta al margen, ¿Lustó puede poner en crisis eso, más allá que es parte de Juntos por el Cambio, como alguna vez ya lo hizo? Bueno, esa es la discusión. Mauricio Macri no quiere que Lustó tenga posibilidades de ganar. Horacio Rodríguez Larreta quiere que Lustó cumplirle un acuerdo con Lustó, que es darle igualdad de condiciones en la competencia. Sí. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta piensa como principal socio en su aventura nacional en el radicalismo. Entonces, si él va a terminar un acuerdo con el radicalismo, por lo menos con el radicalismo de Morales y Lustó, una contraprestación de ese vínculo es, yo pongo el vice, el radicalismo me acompaña, ¿cuáles son los lugares donde puede ser competitivo el radicalismo? Bueno, Lustó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pide Lustó? Igualdad de condiciones. Que es lo que no quiere el macrismo como primera instancia, que haya más de un candidato del PRO. Porque si vas a una PASO con 2 candidatos del PRO, se supone que se te puede dividir el voto del PRO y eso facilitar la victoria de Martín Lustó. Al caerse el resto de los candidatos y Larreta decir un solo candidato del PRO, se cumple esa primera pauta. Lo que viene ahora, que es más difícil, es ver si Larreta puede sostener su promesa, la promesa que le hace a Lustó, o se va a imponer el criterio de Macri. Macri que dice, no, perdón, Juntos por el Cambio son 2 partidos. Los candidatos del PRO vayan colgados de los candidatos a presidente del PRO. Los candidatos del radicalismo vayan colgados a los candidatos a presidente del radicalismo. Está en el medio. Entonces, Lustó, vos querés ser candidato a jefe de gobierno, conseguite un candidato a presidente de tu partido de radicalismo y andá colgado de él. No pretendas ir colgado ni de Larreta ni de Bullrich. Larreta le va a dar la boleta a Lustó. Porque Eso es el acuerdo. ¿Se puede hacer? Digo, que vayan los 2 jefes. Después, ahí hay una cuestión que pasa. Es una cuestión jurídica, pero vale. Vos sos Luli que encabeza una boleta y Luli puede decirme a mí que estoy colgado, puede habilitarme a mí a ir colgado o no ir colgado de ella.
Entonces podría ocurrir que, por ejemplo, Jorge Macri vaya en la boleta de Luli y en la boleta de Pablo Sergio Caruso, y yo, que quiero competir, solo vaya colgado en la boleta de Luli en ese caso particular. ¿Sí? Porque es una herramienta. De una alquimia política. Bueno, cómo pero es suma y cómo resta. Es parte de una. Por eso aparece en estos últimos 15 días este ruido, este firulete, podemos decir, de votar el mismo día con sistemas electorales distintos. Porque si vos votás el mismo día con 2 urnas distintas, lo que evitás es la diferencia de quienes van colgados con otra boleta. Nadie Entonces, va colgado de nadie. por un lado van las boletas nacionales, por el otro lado van las boletas de la Ciudad de Buenos Aires. Eso tiene un argumento más, que es muy sintomático para leer el momento político, y es que Milei no arrastre en la Ciudad de Buenos Aires a Ramiro Marra como candidato a jefe de gobierno porteño y lo lleve muy arriba y lo ponga muy competitivo. Entonces dice, separemos a Milei de todo lo demás, de sus listas, y bueno, ya es más difícil ir a votar a uno, después buscar a ver quién es el candidato que se mostraba con Milei en el afiche. Ahí aparece, en este caso quieren cortar la boleta sábana o la boleta de continuidad porque no le conviene. En otro caso quieren, por ejemplo, Lustó, que ir colgado de las dos boletas. Esto está en disputa. Esto está en disputa. Es el plan. ¿Y sabés qué va a resolver buena parte de eso? Algo que estos días se conoció y trascendió. Y es la hipótesis de que haya, dentro de Juntos por el Cambio, una oferta libertaria. ¿En dónde? Que sería Esper, jefe de gobierno, Esper, candidato a presidente, García Moritán, candidato a jefe de gobierno porteño. ¿Dentro de Juntos por el Cambio? El viernes pasado, Esper estuvo reunido con Mauricio Macri. Le fue a proponer hacer un frente anti-K en esos términos. Me lo dijo a mí, esa es la definición de él. Ya lo había propuesto en el 2021. Pensando en provincia de Buenos Aires, que no hay... En 2021 lo había pensado allá. Balotaje. Ahora lo que aparece también tiene que ver con la preocupación con el fenómeno Milei. Decir, che, no podemos dejar libre a los libertarios. Tenemos que ponerle una oferta... dividen el voto. No, pero además ponerle una oferta libertaria por adentro que vaya a disputarle votos a Milei y no dejarle... Esto yo sé que es un poco sutil, o por lo menos es muy subjetivo. Pero hay un fenómeno que se da. Hoy por hoy, cuando vos miras los candidatos Juntos por el Cambio y los candidatos del Frente de Todos, en las dos tribus, en las dos coaliciones, el desgaste de los candidatos es más producto de los tiroteos internos que de los tiroteos. Digamos, a Larreta lo lijó más Bullrich y Macri que las críticas del Frente de Todos. Si te vas al Frente de Todos, podemos tomar algunos, ocurre más o menos lo mismo. En el Frente de Todos ocurre lo mismo, digo. Milei no tiene ese problema. Milei es más, hay un dato que también para mí me parece... No lo lima nadie por adentro. Nadie lo lima por adentro, es más, hace un rato hubo un tuit de Patricia Bullrich criticando a Alberto Fernández porque comparó a Milei con Hitler. ¿Cuál es el punto? Milei ni siquiera lo critican sus rivales de Juntos por el Cambio, que deberían ser Bullrich y Patricio Macri. Vamos a tirar las fichas. Te digo rápidamente qué es lo que hay que mirar acá arriba. Nos va a quedar para la próxima. Es Provincia de Buenos Aires. La caída dominó afecta esos dos nombres que estamos viendo, Santilli y Ritondo. Bueno, ¿cómo estuvo Ibáñez? Me gusta el rol parado. Ibáñez, me tiraste las fichas. Estoy resfriado. Y quiero decir, mi nombre es Pablo Fernando y eso también estaba en la gacetilla. Nada más. Pablo Sergio Caruso. No. Hasta el domingo a las 8 de la noche. Domingo 8 de la noche. Chao.